Lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Continuamos con la unidad 2, semana 2. Pero antes que eso, vamos a resolver una tarea que era la actividad en casa. Dice que decía, investigó sobre el contexto de la producción literaria de Sor Juana de la Cruz. El contexto histórico y cultural de Sor Juana experimenta muchas dificultades por ser mujer durante su vida. En general, la mujer del siglo XVII fue vista como sensible y capaz de la inteligencia por razonamientos de los hombres. Por eso la mayoría de las mujeres no eran educadas. Las opciones para una mujer como Sor Juana eran casarse o hacerse monja. Por el contrario, Sor Juana vio estas ideas de feminidad como una construcción histórica y cultural, no como una característica relacionada con el sexo biológico. Sobre el poema, durante el siglo XVII las mujeres tenían que ser puras y casarse como vírgenes, las que perdieron la virginidad antes perdieron su honra y fueron estigmatizadas por la sociedad. En sátira filosófica, arguye de consecuencias el gusto de la censura de los hombres que en las mujeres a- a- acusan lo que causan, algo más conocido como hombres necios, que acusáis. Sor Juana critica a los hombres por sus tratamientos injustos de la mujer. Según Sor Juana, los hombres quieren que las mujeres sean fáciles y puras, a la misma vez quieren tener relaciones sexuales con ellas. Y después se quejan de que no son vírgenes puras. Sor Juana explica que son los hombres mismos que causan este problema de que se quejan. ¿Va? Sí, bueno, en esa razón ella tiene mucha razón. ¿Va? Se exige algo que no se respeta. Si se respetara a la mujer, habría un montón de muchachas así que no hayan tenido relaciones, ¿va? Pero son pocas porque si se le pide eso, la prueba de amor, que tanto se afama, ¿va? Ahí donde ya ambos caen en la tentación, ¿va? Bueno, ya terminamos la tarea, hoy vamos a hacer un comentario sobre eso. Hoy vamos con la anticipación. Actividad 1, individual. Desarrollo lo siguiente. Comparto mis hallazgos sobre el contexto y la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Compartimos lo que escribimos anteriormente. Y vamos a escuchar las opiniones de todos. Tomo apuntes sobre los hallazgos comunes que presentan mis compañeros y compañeras. Compañeras y compañeros. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa mexicana, lo que más común que podemos hallar. La religiosa mexicana del siglo XVII, la cual fue vista como incapaz por ser mujer. ¿Va? No, ella no puede escribir, eso es lo que quieren decir. Otra cosa que también podemos encontrar en común entre las cosas que más se destacan en sus obras son las críticas que ella hace al sexo masculino por maltratar a la mujer de la época. Se le exigía pureza y él no respetaba. Comento con la clase cuáles fueron los hallazgos comunes. ¿Va? Estos pueden ser los más comunes, pueden haber más. ¿Va? Actividad 2. Leemos el poema con la entonación y modulación adecuada. A una rosa. ¿Por quién es? Por Sor Juana Inés de la Cruz, la monjita, pero no la de la monja, la película La Monja. ¿Va? Esa monja da mello. Dice el poema, a una rosa. Rosa divina, que un gentil cultura, eres como tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza. Enseña nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza en cuyo ser unió naturaleza. La cuna alegre y triste sepultura, pon altiva en tu pompa presumida, soberbia, el riego de morir desdeñas, y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustias, señas. ¿Con qué conducta muerte y necia vida, viviendo engañadas y muriendo en señas? Sor Juana Inés de la Cruz. Continuamos. Comentamos oralmente características de la rosa. ¿Qué características da la rosa a la poeta? Ya explicamos y cuál es nuestra interpretación de los versos subrayados. ¿Va? Vamos a ver qué podemos decir. ¿Va? Los versos subrayados serían la cuna alegre y triste sepultura, viviendo engañas y muriendo en señas.
¿Qué característica da la rosa a la poeta? Explicamos que es divina, purpúreo, purpúreo en la belleza, ejemplo de la vana gentileza, la cuna alegre y triste sepultura. Así podemos unas cuantas características que contamos. Pueden haber más, ¿verdad? Pueden encontrar más. También encontrar cuál es nuestra interpretación de los versos subrayados. La cuna alegre y triste sepultura. Se nos describe que hay dos razones en las cuales se usa una rosa. Una es para producir que nazca la alegría entre enamorados y la otra es cuando éstas se tienen que llevar al cementerio porque un ser que amamos ha fallecido. La cuna alegre cuando se recibe y la triste sepultura que recuerde que con tristeza la vamos a dejar al cementerio. Viviendo engañas y muriendo enseñas. Recordemos que la poeta denuncia el trato del hombre a la mujer de la época, declarando los objetivos de una flor. En vida se usa la flor para engatusar a las mujeres con mentiras, haciéndoles creer algo que no es cierto. Te amo, mi amor, pero en realidad solo quieren otra cosa. Pero ya en la muerte la rosa sí demuestra que sí, que se le quiere. Una rosa en la tumba recuerda los sentimientos que se tuvo a ese ser. La rosa en la tumba refleja muchas cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Que viviendo engañas, bueno, cuando se está vivo, solo la rosa se ocupa para engañar un gran hermoso ramo de rosas como el que le llevaba el profesor Irafale a doña Florienda. Y muriendo enseña. Que en vida se ocupa para engañar, pero ya en la muerte se ocupa ya para, sí, enseña que sí se quiso. Continuamos. Vamos con, dice, construcción. Poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Actividad 3 en pareja. Leemos el texto poético. Hombres necios que acusáis. Va. O si nos van a maltratar, pero de modo. A veces el sexo masculino se lo merece. Va. Bueno, yo no, espero que no vaya para mí, pero bueno, leamos. Dice. Veamos las groserías que nos dicen. Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien si la incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida dais y en posición de Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite y es ingrata. Y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigualdad nivel a una culpáis por cruel y otra por fácil culpáis. Pues, como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que os es ingrata, ofende, y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos en la hora buena. Dan vuestras amantes pena, a sus libertades ala, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? La que cae derrogada, o el que ruega decaído. Oh, ¿cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca o la paga, o el que paga
por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Quererla, cual la hacéis, o hacerlas, cual las buscáis. Dejad de solicitar, y después, con más razón, acusaréis la aflicción de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia junstáis diablo, carne y mundo. Sor Juana Inés de la Cruz. Mm, Algo enojada la señora. Algo le habrán hecho a alguna amiga y se está desquitando con todo. A veces eso pasa. Bien dice que si tocan a una, las tocan a todas. Pero esta sí está reflejando que sí le tocaron algo que no le gustó, dejó alguna sobrina o alguna hermanita, alguna primita y se está quejando. Bueno, solo buena. Por lo menos aquí te dibujaron tranquila. Sí estás enojada, pero no estás, como te podía decir, hecha a lo Paquita la del barrio, ya re amargada. Rata de dos patas. Continuamos. Dice, resolvemos. ¿Qué características del barroco se pueden evidenciar en el texto? Retoma las formas clásicas de trabajar en los Renacimientos, uso de la lengua culta con elementos que habla del habla américa, uso de figuras literarias como el oxímoron. Veamos qué es el oxímoron. Esta figura para mí es nueva. Oxímoron es un término retórico que describe las palabras o frases que cuando van juntas crean paradojas o contradicciones. Va, va. Antes de contestar, digamos, figura literaria. Las figuras literarias pueden abordar aspectos sintácticos o sintemáticos. Algunas figuras más comunes en el texto poético barroco son hiper, hiperbatón, consiste en cambiar el orden de los elementos racionales. Ejemplo, siempre me causa más contexto. Contento poner riqueza en mi pensamiento. El orden lógico sería poner riqueza en mi pensamiento, siempre me causa más contento. Oxímoron consiste en contraponer dos conceptos. Ejemplo, viviendo engañadas y muriendo en señas. Vivir y morir son antónimos por lo que son ideas contradictorias. Bueno, es raro, qué raro esa figura literaria. ¿Cuál es el tema o asunto abordado en el texto? El prejuicio de los hombres que los hombres establecen hacia las mujeres en un contexto de relación desigual. Sí, bueno, creo que se dice, ¿cómo que dice? Si a la mujer se le pide virginidad porque al hombre no da. Que por cierto, en aquella película picaresca, eso el autor Calícula hace esa observación. Si al hombre se le pide virginidad, no, si a la mujer se le pide virginidad porque al hombre no. La película no, bueno, no es aconsejaba para menores de edad. Pero sí, desde hace tiempo se cuestionaba ese punto, ¿va? Porque solo a uno se le exige y al otro no. Tenía que exigirse a ambos. ¿Va? ¿Por qué se aborda dicha temática en el texto relacionando con el contexto? O la injusticia a la cual se somete a la mujer, sin pensar que ella posee también derecho. ¿Qué opinamos sobre la temática del poema? Qué bueno saber qué parte del desorden que vive una mujer provocada por el mismo hombre. O sea, que la mujer vive el desorden porque el mismo hombre la provoca. O sea, una mujer puede ser pura siempre y cuando un hombre no la esté ahí molestando. Pues a veces es bueno que una mujer sea respetada por un hombre, por su padre o por su tío, ahí va, que la esté cuidando, va. Y, y que agarre un palo para que se lo suelte el primer galgo que se acerque, va. Pero lo malo es que hay veces que cuando uno quiere cuidar a la mujer no deja, es otro punto. Va. En cuanto a su temática, el poema todavía tiene vigencia, es decir, la forma de percibir a las mujeres y sus acciones siguen siendo injustas. Digamos, sí, va, pero hoy es poco. La pureza para el matrimonio. Sí, hoy si es bonita, venga, che, ¿me querés? Vámonos. Sí, pero hoy es poco, la pureza para el matrimonio, porque lo que se valora a una mujer es el carácter como lo amigable, va, lo bella. Primero miramos que sea amigable, eche ojito, lo bella. Que este es poco, va, sí, porque
Si no es trabajadora, por gusto es bella, dijo una vez un compañero. Esa mi compañera ni lavar traste puede. Para mí, uf, fuera, fuera, fuera. Lo veía, trabajo inteligente y además aguantadora de dificultades. O sea, que la mujer tiene que aguantar todo lo que ven. Esa es la mujer perfecta. Como que dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Lo del poema ya entre hombres ya no se toma en cuenta, pero es bueno las condiciones de dignidad sea para ambos. ¿Va? O sea, la virginidad casi es buena, ¿va? Porque así le demuestra el amor a cada uno. Tú eres el primero, tú eres la primera. ¿Va? Pero ya casi eso ya no se toma en cuenta. Oye, como les dije, se toma, como dijo, ¿cómo que dijo la Betty la Fea? Cuando llegan la inteligencia, es ahí cuando se decepcionan de ustedes. O sea, hay que ser inteligente. Tienen que ser inteligentes los dos, porque si el hombre es alcahueto, a la mujer se le va a aburrir, se va a ir. ¿Va? Pero si la mujer también es lo mismo, mamita, por favor, ponga las pilas, porque ahí doña Juana está lista para ver si se lo lleva. Continuamos. ¿Va? Los párrafos de apertura y de cierre. Actividad 4. Leemos la información sobre los párrafos de apertura y cierre. El párrafo es una unidad textual formada por oraciones. Párrafos de apertura. Es el que inicia un texto escrito, anticipa los asuntos o aborda. Es importante que las ideas sean enunciadas claramente, pues así se evita el lector a disfrutar de la lectura en las siguientes líneas. ¿Va? Párrafo de conclusión. Dice, estos párrafos permiten recapitular o cerrar la temática, haciendo énfasis en los aspectos centrales expuestos ya en texto. Realizan consideraciones de profunda reflexión y se presentan las conclusiones, que le recuerdan o le informan al lector las ideas centrales del texto. Transición entre párrafos. La transición entre párrafos ocurre cuando relacionamos las ideas expuestas de un párrafo con las ideas desarrolladas en el siguiente. Es un aspecto de cohesión textual. Asegurarse de que las ideas estén conectadas y que tomen el desarrollo gradual del tema. ¿Sabes que los marcadores discursivos son elementos encargados de organizar la información contenida en el texto? Algunos marcadores discursivos que permitan la transición son por orden de idea, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Por adicción de idea, además, asimismo, de la misma manera, del mismo modo. Por contraste, al contrario, no obstante, sin embargo, más bien, pero en realidad, aún así. Por causalidad, en consecuencia, por esta razón, de tal manera, por consiguiente. Escribí un párrafo haciendo uso de los marcadores discursivos. Bueno, más o menos, nos quedó así. En primer lugar, el asunto lo hago porque a mí me place. Además, porque alguien tiene que hacerlo. Al contrario, veo que ninguno de ustedes se preocupa por hacerlo. En consecuencia, mejor retírense. Que por cierto, alguien me hizo amistad una vez en WhatsApp. Y me preguntó que por qué hacía video. En primer lugar, el asunto lo hago porque a mí me place. Simplemente. No es porque me estén cuestionando. Pero bueno, así son las personas que lo contactan por Facebook y luego se van al WhatsApp solo para ver que le cuestionan a uno. Bueno, continuamos. Actividad 5. Leemos y determinamos el tipo de párrafo. Párrafo 1. El soneto de Lope de Vega, el amor está hecho de contrarios. Vamos a ver este, sí, es como un comentario. Párrafo 1. El poema trata del amor, que es un tema que no solo se desarrolla en la época del barroco, sino permanece a lo largo de todas las etapas históricas. Incluso en la actualidad sigue siendo el tema principal de muchas composiciones literarias. Podría ser que el autor hubiera tenido algún desempeño amoroso, puesto que trata los aspectos tanto positivos como negativos del amor. No, ay, pobre. Eres malo, eres cruel. Dije Pimpinela. Se observan adjetivos que son completamente contrarios. Sinceramente, me ha parecido un poema bonito y algo profundo. Pues te hace imaginar lo rápido que puede cambiar el sentimiento de la persona. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa.
de estar bien a que haya un altibajo en la relación. Me ha resultado original que la mayor parte del poema se compone únicamente de una lista de adjetivos, de los cuales hay que ir pensando su significado cada uno a uno para que tome sentido el verso. Javier Freitas. ¿Qué tipo de párrafo es? Párrafo de cierre. Ya para cerrar, bueno, un párrafo, para terminar el texto. Es un párrafo. Ahora vamos a otro ejemplo y lo vamos a analizar. Párrafo 2. Analicen la brevedad engañosa de la vida. Este poeta, como lo que dice, este poeta abarca los tiempos del barroco, siglo XVII, etapas de crisis, pesimismo y desengaño, donde la poesía enfocada principalmente en asuntos serios y humorísticos y el contenido del texto trata del tiempo, concretamente de la fugacidad y brevedad de la vida. El tempus fugis, que se basa en la decadencia de la belleza y juventud, aparte de otras muchas ideas, por culpa del tiempo que huye y desvanece. El estilo barroco siendo un soneto que explica el engaño de la vida con reflexiones morales bajas. Siempre trata del engaño. Démelo delante de ella. Pertenece al género poético porque expresa sentimientos y emociones, por estar escrito en verso y porque su tema, el desengaño, es característico de la poesía del barroco. Cuando dice engaño, solo me acuerdo la canción de la Yuri, como decía, ¿cómo es que se cantaba la Yuri? Una canción que tiene ella que no tenga yo. No, no contesto. Tipo de párrafo. El tipo de párrafo de Juan Antonio Hernández es un párrafo de apertura, ¿va? Un inicio del texto. Ahora está bien resumido. Entonces vemos en el cuadro. Dice, resolvamos y nos vamos. Va, dice, ¿cuál es la idea principal de cada párrafo? En el número uno es mostrar, mostrar lo que más le encantó del poema. El soneto de López Vega, el amor está hecho contrario. ¿Va? Lo que más le encantó, eso es lo que yo entiendo. En el número dos es mostrar una descripción del poema de la brevedad engañosa de la vida. ¿Va? Aquí una descripción está haciendo. ¿Va? Son las ideas principales. ¿Va? Escribimos una lista de marcadores discursivos presentes en los textos. Explicamos qué función realiza. En el número uno, incluso establece una relación de la suma de ideas al contenido. Ahí es el marcador discursivo que encontramos. En el siguiente, en el número 2, encontramos primeramente, se usa para estación al orden de las ideas. Primeramente, ahí está, aparecen estas palabras. ¿Qué opinamos sobre la temática del párrafo 2? Qué bueno que hay escritores que ayuden a comprender algunas poesías, pues en ocasiones nos facilitan comprenderlo. Ahí, por lo menos ahí la va describiendo y entendemos más la poesía. ¿Sobre qué tipo de poesía nos gustaría elaborar un comentario? Bueno, en esta ocasión yo siento que solo están preguntando, no es que lo vamos a hacer, ¿va? Me voy de la poesía mística, está más fácil, porque allí la poesía mística habla sobre Dios, ¿va? Del renacimiento, que solo hablan de Dios. Pero aquí solo nos están preguntando, así que por eso lo ponemos como una observación, pero no lo vamos a hacer, porque después nos dice que hagamos un análisis para los poemas de la unidad, y en la unidad no estamos tratando los poesía mística. ¿Va? Producto, un comentario de texto poético. Actividad 6. Leemos la información sobre cómo elaborar un comentario de texto poético. El comentario de texto es una redacción descriptiva y valorativa sobre un texto literario o no literario. Si el comentario es sobre un texto poético, conveniente considerar los siguientes aspectos. Pongámoslo en cuenta porque vamos a hacerle un comentario a un poema de un soneto de Sor Juana de la Cruz que vimos en la clase anterior. La localización consiste en la ubicación textual del autor, la obra, la corriente estética y los aspectos históricos geográficos. ¿Quién es el autor? ¿Quién, ¿Cuál es su contexto? ¿En qué año se publicó la obra a la que pertenece el texto? Eso lo vamos, cuando nos toca hacer un soneto, ¿vale? Vamos a hacer ese estudio. Análisis de la forma. En este apartado del comentario del texto se describe la estructura del texto poético, los recursos estilísticos y aspectos de la estética. Un elemento sumamente importante es la forma de los versos. Una de las formas tradicionales es el empleo de la métrica, es decir, que los versos están medidos con cierta regularidad y poseen rima. ¿Va?
Por lo menos el tema que el soneto que vamos a ver es métrica 11. Por otra parte, los poetas pueden estar escritos, los poemas pueden estar escritos en versos libres, lo cual eximen los versos de una determinada extensión o cantidad de regulares sílabas. También el verso libre anime a los poemas de la rima. ¿Cuántos versos posee? Lo que vamos a poner en el análisis, vamos a poner cuántos versos posee el texto, cuántas estrofas posee métrica, qué figura literaria se identifica. También vamos a encontrar análisis del contenido. En este otro apartado se interpretan los temas desarrollados en el texto. Es importante, asimismo, dar valoraciones sobre el texto a partir de las experiencias personales de la lectura. ¿Cuál es el tema principal de los textos? ¿Cuál es la interpretación del autor? ¿Qué, qué opino, qué opinión puedo dar sobre la temática? Conclusiones. Las conclusiones se redactan a partir de la lectura, hallazgo descriptivo, opinión del lector. ¿Qué importancia tiene ¿Qué importancia tiene el texto en la relación con la época del movimiento literario del autor? Continuamos. Nos dice, elaboramos de forma individual un mapa mental que resuma los puntos a desarrollar en un comentario de texto. Todo mapa mental tiene que tener un centro. El centro va a ser el comentario de texto. Aquí vamos con la pena. ¿Qué es? Redacción descriptiva y valorativa sobre un texto. Le ponemos localización, consiste en la ubicación contextual del autor, la obra, la corriente estética, los aspectos históricos y geográficos. Y seguimos, siempre con el comentario de texto. Análisis de la forma, se describe la estructura del texto poético, los recursos estilísticos y los aspectos de la estética, ¿va? Todo lo que conlleva el comentario de texto. De ahí vamos a análisis del contenido. ¿Cuál es la temática principal del texto? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué opinión puedo dar sobre la temática? Y por último terminamos con las conclusiones. Se redactan a partir de la lectura de hallazgo, descriptivo y opinión del lector. Y lo dejamos, pues si quieren hacer la captura de pantalla. Vamos un poquito más. Y, y 8, vamos a ver, aquí está. Si quieren hacer la captura de pantalla, lo dejamos aquí un momento. Al contar 1, 2 y 3, bueno, continuamos. Ahora nos dice, compartimos nuestro mapa mental con la clase, ¿va? ¿Cómo nos quedó? ¿Va? Y continuamos con la actividad 7. ¿Va? Bueno, compartimos. ¿Va? Actividad 7, vamos a individual. Preparo mi comentario del texto. Planificación, selecciona un poema de la unidad. Vamos a agarrar de la clase anterior. Dice este soneto, en perseguirme mundo que interesa. Leámoslo. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento ponerte belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mis pensamientos en la riqueza. Y no estimo hermosura que vencida es despojoso civil de las edades, ni riqueza me agrada feminidad, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Sor Juana Inés de la Cruz, sí que están dando un gancho al hígado. Investigo datos para describir el contexto. Bueno, ¿qué podemos decir del contexto? La poetisa vivió en México, una época donde el hombre predominaba sobre las mujeres. El hombre era el único ser pensante y la mujer tenía que seguirle. Ven, mujer, para acá, ven para acá. En el poema notamos rasgos en donde ella quiere poner belleza a su pensamiento, pero el mundo la critica, pues la quieren hacer pensar como es tradición. Fue una religiosa jerónima, escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. También incorporó el Nahuatl clásico en su creación poética. Nacimiento 12 de noviembre de 1648 en Nepal, de Sor Juana Inés de la Cruz, México. Fallecimiento el 17 de abril de 1695, Ciudad de México, 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 lindo y querido. Vamos con la siguiente. Hoy nos dice, describo aspectos de la forma del poema, elaboro en el cuaderno
un cuadro como el siguiente. Vamos a hacer esto en el cuaderno, dice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner cantidad de versos, 14. Porque recuerde que es un soneto. Tiene dos cuartetos y tres tercetos. Cantidad de estrofas, 4. Métrica, 11. Figura literaria, encontramos. Está más fácil encontrar la metáfora y la metonímia. Pueden haber más. Valoro los aspectos del contenido desarrollado en el cuaderno siguiente aspecto. A ver, ¿qué más vamos a poner? Dice, la temática. La temática que aborda son los derechos ilimitados de la mujer. No podía ni pensarla, pobrecita. Amor, ¿qué soñaste ayer? Que dos hombres locos te jalaban el bigote. Ya aparece la menchita. La intención del autor o la autora. Las ideas que transmite la escritora es que conversar no se le hace daño a nadie, que le permitan ponerle belleza a lo que piensan, que no le dejaban pensar, va. Relación del texto con el contexto. En que en su época la mujer era discriminada y solo tenía que hacer lo que se le, que se pensaba tradicionalmente. No podía agregar nada nuevo, pues era perseguida, acosada, como decía aquella canción, ¿va? Creo que era de Alaska y Dinarama. Aquí, uy, también la cantó Talía. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Aquí, aunque entonces no se le podía hacer, no se podía hacer eso, ¿va? Pues se nota que en esa época una opinión tenía que tener aprobación. Si el esposo no la aprobaba, no puedes pensar así. Si el vecino no la aprobaba, tampoco. Si no era motivo de críticas y hasta bullying, aunque cueste creer los motivos hasta de cárcel. O sea, esas ideologías no van. Si no, acuérdense también de Juana de Arco. ¿Va? Parece que fue juzgada por ponerse un pantalón. Pero lo más triste es que según viendo yo la película, ella no se quiso poner el pantalón. La obligaron a poner el pantalón para acusarla delante de, toda de todos los eclesiásticos. Creo que Juana de la Cruz creo que fue una monjita, parece. Y fue canonizada 100 años después de su muerte. Continuamos. Ahora nos dice, consolidación. Actividad 8. Escribo el borrador de mi comentario del texto. Lo vamos a hacer de esta forma, para que nos quede igual. Va. Vamos a hacer el borrador. Comentario al texto poético. En seguirme mundo que interesa. Estos son los datos acerca de la localización del poema. Autora Sor Juana Inés de la Cruz. Contexto. Una época donde no se le permite a la mujer ideología. Vive sometida a las imposiciones masculinas, pero estas luchan para sus igualdades de género. O sea, ella parece que viene siendo como una pionera. Año en que se estableció la obra a la que pertenece el soneto es 1691. Esto es un análisis de la forma poética. Los versos que contiene el poema son 14. Las estrofas del poema son 4. La métrica que posee es 11. Métrica 11. Las figuras literarias utilizadas son la metáfora, la metonímia, etc. Analizando el contenido encontramos la temática que aborda son los derechos limitados de la mujer. La idea que transmite la escritora es que con pensar no se le hace daño a nadie, que le permitan ponerle belleza a lo que piensa. Déjeme pensar algo, por lo menos decirle que, ay, que ya no aguanto. La opinión que se puede hacer a la temática estaban en un error. En imitar el pensamiento femenino estaban mal, pues ellas son ayuda idónea, así como dice la Biblia. Para el hombre fue una época difícil, y fue una ayuda idónea para el hombre. Fue una época difícil, pero hoy en día ya terminó. Se acabó, se acabó, se acabó, dice la Lucía Méndez. Conclusiones. Con respecto a la época, Sor Juana fue una pionera para decir en que la mujer tiene también derecho. Hacer valer el derecho femenino. Hoy en día todos estos escritos o son los argumentos para saber lo que se piensa desde el pasado. Que no, o sea, que todos tienen que ser iguales. ¿Va? Lo único que hay que ponerle orden. ¿Va? Si el hombre está mal, la mujer tiene que ponerle orden. Y si la mujer está mal, el hombre le tiene que poner un alto. ¿Va? Todos estamos para establecer la justicia. Bueno, como lo siguiente dice que vamos a verificarlo, dice posee texto de claridad, todo eso. ¿No? Me imagino que vamos a hacer una ficha, resumen para mi comentario. Me imagino que vamos a hacer una ficha y lo llenamos con los datos que ya dimos. Y la evaluación más si lo logró, por favor, y póngale una X, si no en proceso. Bueno,
Actividad en casa, escucho la radio y presto atención a las cuñas publicitarias. Escribo en mi cuaderno 2 ejemplos de la cuña publicitaria y los presento en la clase. Si es necesario, lo vamos a tener que hacer en la siguiente clase. Recuerde que a veces lo piden actividad y al final ni no. Por gusto, no tiene más utilidad. Pero si tiene que ver mucho con la siguiente clase, la actividad en clase la realicemos en el siguiente video. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Por favor, regálenos un gran like. Nos vemos hasta la próxima. Muchas